A veces rechazamos a personas porque nos evocan algo que no queremos admitir en nosotros mismos. Es la ahora tan cacareada ley del espejo. Si crees que no te prestan atención, es porque tú no te prestas atención. Si no tienes la fuerza de voluntad de parar de fumar, te enfadas con el que vende los cigarrillos. Si te parece que una persona es grosera, es hora de ver en qué momentos y situaciones también tú eres grosero. En lugar de poner el delito hacia afuera, mira, dentro de ti lo vas a encontrar. Tus reacciones ante el exterior te están mostrando lo que hay en tu interior. Los demás funcionan como un espejo que te enseña lo que no consigues ver en ti, como el color de tus ojos que no verías sin espejo. Lo mismo pasa con las personas que admiras, reflejan partes tuyas que crees no tener. Aquel jefe que te parece tan seguro de sí mismo, te está mostrando que la seguridad existe dentro de ti. Simplemente no has conectado con ella o no la has ejercitado. Aquella amiga que admiras porque se muestra tal como es, te está mostrando que tú también puedes ser auténtica. Estás proyectando cada vez que algo externo provoca una reacción en ti, lo que no es lo mismo que constatar. Puedes constatar que hay un cenicero lleno de colillas en tu salón, lo vacías, lo lavas y has tenido un gasto de energía mínimo. En cambio, si tienes un tema emocional relacionado con el tabaco o crees que se aprovechan de ti, vas a montar en cólera a quejarte de la falta de consideración, de que siempre te tocan los marrones, a victimizarte y gastar un montón de energía. Dos reacciones distintas. Siempre que hay una reacción emocional, hay algo dentro de ti que te la está provocando. Estas reacciones te están informando de que algo está sin resolver y que toca prestarle atención. Solo cuando dejas de sentir el nudo en el estómago, el tapón en la garganta o el plexo solar que se encoge, sabrás que lo has superado. En ocasiones sabes perfectamente lo que te pasó en el colegio, con el abuelo que tenía otro nieto favorito, con tu madre que no te creyó, con tu padre que te regañó injustamente, con tu hermano que no te dejaba unirte a su grupo. Te das cuenta de que de ahí derivan tus limitaciones. Otras grabaciones son todavía inconscientes. Conoces tus reacciones, pero no las asocias a ninguna experiencia. La manera de descubrir lo que está bajo una reacción no deseada pasa siempre por la emoción. Cuando haces la pregunta correcta, tu inconsciente te contesta obedientemente y te informa. A fin de cuentas es un amigo, pero no puedes pedirle que elabore los temas intelectualmente, ya que su naturaleza es reactiva, visceral e instintiva. A la conciencia le toca elaborar y transformar la información. Aquí es importante recordar que para lo inconsciente la imaginación tiene tanta importancia como lo que ocurre ahí fuera. Gracias a ello podemos cambiar los malentendidos y darles un significado constructivo. Haremos un pequeño ejercicio. Cierra los ojos y respira unos instantes. Sigue, cuando te sientas en calma, frase a frase. Imagina que estás entrando en una frutería llena de frutos verdes, amarillos, rojos. Acércate a los limones y escoge uno bien amarillo, pesado, jugoso. Córtalo en dos con un cuchillo. Llévate una mitad a la boca y chúpalo para extraer su jugo. ¿Qué ocurre? Seguramente has empezado a salivar. Pregunta, ¿hay un limón aquí? ¿Cómo es entonces que has empezado a salivar? Como reconoces lo que es un limón, su forma y su sabor, esta imagen mental va a impulsar los procesos que tendrías al chupar su jugo y salivar. Esto quiere decir que el inconsciente reacciona a la imaginación como si se tratara de un hecho físico. Imagínate la repercusión que tiene esto para tu cuerpo y tus emociones cada vez que imaginas algo. Tus emociones serán catapultadas por lo que piensas y recuerdas. El psiquismo guarda vivencias, desde la concepción hasta las etapas principales, provocando diferentes niveles de madurez. Cada etapa tiene problemáticas específicas y cada persona memoriza sus hitos, que se traducen en una manera de ver el mundo. Si lo sitúas en un contexto transpersonal,
comprenderás su impacto profundo en tu historia de vida. Es como si pasaras un peine para desenredar los diferentes malentendidos y distorsiones que se han ido acumulando poco a poco, a lo largo de las diferentes fases. Estas grabaciones que provocan reacciones repetitivas hacen que vayas a medio freno y tus recursos se limiten, como si tuvieras todo el teclado de un piano a tu disposición, pero solo tocaras 2 o 3 notas, con lo cual no disfrutarías de toda la melodía vital a la que podrías acceder. Si te das cuenta de que todas las personas son movidas por grabaciones que determinan sus emociones, podrás entender por qué una persona, de repente, tiene una reacción incomprensible que no responde a ninguna lógica. Hay que percatarse de que la emoción no es racional, pues depende del contenido inconsciente. Por ello, lo primero que debes hacer si quieres desarrollar tu potencial es recopilar los momentos más impactantes de tu vida y contemplar con total honestidad su repercusión en tu vida actual. Cuando comprendemos lógicamente nuestros impulsos, nos tranquilizamos y disculpamos, cosa muy importante. Estas memorias, grabaciones basadas en experiencias aleccionadoras, constructivas y destructivas, son las piedras angulares del mundo emocional del que deriva nuestro sistema de creencias. De ellas aprendemos lo que es bueno o malo, lo que es respetado o criticado por los demás, lo que provoca aceptación o rechazo. Todo proviene de las experiencias que han tenido un impacto en nosotros. Con la familia aprendemos cómo debemos comportarnos ante las distintas situaciones, si huir del conflicto o buscarlo, qué aceptar y contra qué luchar, qué priorizar y qué despreciar. Son referencias básicas y ya las tienes dentro. Si te gustan, las seguirás, si no te gustan, lucharás contra ellas. Lo que no puedes evitar es que la referencia se instale automáticamente dentro de ti, porque es ley de vida. El niño absorbe lo que hay en casa. Si hay amor, absorbe amor. Si hay tensión, absorbe tensión. Si hay violencia, absorbe violencia. Si hay diálogo, sabrá comunicarse. Si hay poca comunicación, le costará expresarse. De la infancia brota gran parte de nuestros recuerdos, que luego nos acompañan hasta la vida adulta. Lo que hacen y piensan los padres son puntos de referencia importantes. Para el niño son sus dioses y sus acciones quedan marcadas en la psique, tanto lo que le gusta como lo que abomina. Si te han gritado o pegado, juras no hacerlo con tus hijos, pero de repente la mano se va sola, o el grito sale sin pensar. Sus actitudes y sus opiniones son absorbidas como una esponja absorbe el agua y pasan a ser un ejemplo. El niño no puede evitar que lo que ve y oye pase a ser una referencia. Luego podés repetirlo o ir al extremo opuesto. Si en tu casa gritaban, sueles gritar sin poderlo remediar o hablas siempre bajito. Pase lo que pase, nada ni nadie te va a obligar a hablar alto. Has jurado no repetir lo que viviste y no levantas la voz jamás, aunque el otro le cueste oírte. Es una cuestión de honor. El inconveniente es que este esfuerzo para controlar la voz se lleva un montón de energía vital, porque es antinatural. Es una compensación que consume muchos recursos, porque estás luchando contra algo que ya tienes dentro. Habrá que desconectarlo, como cuando desenchufas un aparato. Pasa muy a menudo que si la familia es muy de derechas, el hijo adopta esta ideología conservadora o se hace radical de izquierdas, porque está peleando con lo que está grabado en su interior. Otro tema básico son los rasgos de comportamiento. Ante las referencias familiares, conscientes o inconscientes, estas pueden provocar una fuerte lucha interna. Una persona puede pasar la vida batallando contra una conducta aprendida, grabada en su interior. Esto pasa con las enseñanzas de la sociedad, la cultura, la religión, pero sobre todo con los mandatos familiares. A veces una forma de actuar está en la familia hace muchas generaciones, con lo cual pasa a ser un signo de pertenencia a esta. Si en mi familia no se habla de emociones, yo comienzo a hacerlo, voy a provocar una reacción y puedo sentirme excluida. Suelen ser reglas nunca habladas, pero todos los miembros de la familia saben que en esta familia se hace así.
En ocasiones, estos hábitos ya no coinciden con lo que piensas hoy en día. La manera de comer, de vestirte, el manejo del dinero, etc. Si tú no te sientes identificado con sus reglas, normas y creencias, y quieres hacerlo de otra manera, quizás tengas que afrontar la reacción de todo el grupo. La familia y la pareja materializan nuestro anhelo de unión y pertenencia. Por eso los conflictos con pareja y familia suelen provocar un efecto devastador en las personas. Ver a tu madre y a tu abuela o a tu padre y a tu abuelo hacer las cosas de igual manera es algo muy serio, porque responde a una norma familiar muy arraigada y por ende difícil de traspasar. Hay que tener en cuenta que los grupos no quieren perder a ninguno de sus miembros, pues un grupo de 20 personas tiene más fuerza que uno de 10. Cada miembro que pierde el grupo debilita la comunidad y por lo tanto todos reaccionan en contra. Están en una zona de confort, agradable o no, pero donde sienten bienestar y se sienten cómodos. Por lo común no puedes contar con tu familia para dar nuevos pasos. Las novedades solo van a ser bienvenidas si se abren a actualizarse. Mucha gente descubre una nueva forma de vivir y quiere que su familia comparta su entusiasmo por ella, pero en general se quedan muy decepcionados al comprobar que el grupo familiar lo rechaza. Inevitablemente, cada persona ha de seguir su camino de individuación, ponerse a sí mismo de referencia, escuchar su naturaleza y no lo que le han enseñado. Si no consigue el beneplácito de su familia, se encuentra ante la espada y la pared. ¿Sigo mi necesidad o complazco a mi familia? Se puede sentir culpable de fallarle al grupo familiar, pero también se siente mal si se falla a sí mismo. Aquí no hay más remedio que tener claro que el pájaro ha de abandonar el nido y crear el suyo propio y no puede arrastrar a todos en su viaje personal. A veces habrá que prescindir de compartir los hallazgos personales con la tribu de origen. Tu tribu sagrada la componen las personas que añoran lo mismo que tú, sean o no familiares, aunque estén esparcidas por el globo. Es tu tribu hermana, con los que te sientes en casa. Es un arte que tenemos que practicar, seguir nuestro camino y dejar a los demás seguir el suyo. Los padres muchas veces tratan de imponer a los hijos las cosas que han funcionado para ellos. Como desean lo mejor para ellos, insisten en que hagan caso a sus sugerencias, pues quieren quedarse tranquilos, creyendo que es lo que funciona y lo mejor para todos. Los hijos, en cambio, no lo ven como un acto de amor, sino como una imposición, y reaccionan en contra. Es característico del ser humano resistirse a lo que se le impone. En consecuencia, es importante el diálogo, escuchar, dejar un margen para que el otro opine y haga lo que le parezca adecuado. No siempre lo que ha servido en una generación sigue siendo útil para la siguiente. Libertad es mostrarte de forma auténtica, lo que no siempre coincide con lo que esperan de ti. Si siguiéramos siempre el ejemplo de los ancestros, no habría avances en la humanidad. Hay que distinguir entre los que pelean contra algo y los que proponen algo nuevo. Justamente los renovadores son los que traen propuestas originales, son los rebeldes que luchan contra algo establecido. Unos llevan a la humanidad hacia adelante, los otros reman contracorriente. Y esto ocurre a nivel familiar y también en el ámbito de la humanidad. Ahora veremos lo que es el niño interior, el unihipili para los hawaianos. Puede ser usada como una herramienta terapéutica. En realidad, se trata de la imagen que surge en tu mente cuando piensas en ti de niño. Pero es un símbolo especialmente importante, porque tu inconsciente lo entiende a la perfección y actúa en consecuencia. En el momento en que evocas la imagen del niño en tu mente, el inconsciente ya sabe a qué te refieres y conecta con todo lo que está relacionado con la infancia, y también con tus emociones de antaño. Muchas de ellas aún están muy presentes. Hay personas que no saben cómo funciona el inconsciente y tienen reparo en trabajar con esta imagen, pues al ser adultas lo ven como un retroceso. Pero ello no evita que al entrar en contacto con esta imagen tengan una experiencia intensísima, se emocionen sobremanera
y conecten profundamente con su niño. ¿Por qué? Porque el símbolo libera contenidos inconscientes muy potentes, cosas que ni sabías que tenías, recuerdos hace largo tiempo olvidados, pero que siguen presentes influyendo poderosamente en tus reacciones de hoy. Esta imagen hace aflorar lo que estaba tapado de la niñez, proporciona la información bloqueada y la posibilidad de progresar. Otra cosa interesante es que tu niño interior tiene vida propia. Tú no decides cómo va a aparecer, ni su expresión, ni su vestimenta, ni qué estará haciendo. El niño va a reflejar exactamente lo que estás sintiendo en aquel momento, como si se materializara tu sentimiento. A veces las actitudes del niño muestran lo que sentías y no sabías, porque tu atención estaba en otro lugar. Puedes crear una relación y un diálogo, ya que tu niño interior se comporta como si fueras de carne y hueso, solo que es mental. Esta imagen expresa un niño mental vivo y reactivo, con el que te identificas completamente. Este símbolo tiene muchas características ideales para la sanación. Al identificarte con el adulto que eres hoy y al ver al niño como si fuera independiente de ti, creas una relación entre el yo de hoy y el yo de ayer. Este encuentro hace brotar tanta emoción porque es un encuentro sanador. La conexión con una parte tuya tan importante como la emocional, que estaba desatendida, permitirá llenar las carencias afectivas que tuviste, dar dirección y consejo, permiso para disfrutar y jugar, y llenar todo tipo de huecos de antaño. Estos actos simbólicos tienen una repercusión directa con tus emociones. Además, cuando algo sana en el inconsciente, sana el cuerpo al tiempo. Por ello, puedes soltar la sensación de desprotección, soledad, abandono o impotencia a través de este trabajo curativo. Cuando tratamos al niño interior, se suele hablar del niño herido y las carencias de la niñez. Las heridas van desapareciendo al tratar las diferentes grabaciones dolientes y así va surgiendo el niño sano. Nos interesa la conexión con el niño sano, el que es vital, alegre y espontáneo y creativo y se asombra con todo y posee las bellísimas cualidades de la pureza y la inocencia. Este es el niño que estamos buscando. Y este sale automáticamente a medida que sus heridas se van sanando. Es el niño que el adulto necesita consigo en su vida diaria para hacerla sabrosa, jugosa y divertida. La adultez para muchos es una etapa seria. En cambio, la niñez, idealmente, sería una etapa de juego y protección. Cuando el adulto siente dentro de sí a un niño herido, la carga es todavía mayor. En cambio, el encuentro con el niño sano va a darle al adulto un frescor y una levedad que no tiene sin él. El adulto que se permite ser espontáneo va a ser un adulto que disfruta de lo que le ofrece la vida. Muchos adultos no saben disfrutar, pero cuando encuentran a su niño sano, comienzan a pasarlo bien, a permitirse cosas que antes no se permitían y a soltar tanta preocupación. En realidad, el niño necesita del adulto para que lo proteja, lo guíe y le dé cariño, para tener un punto de referencia sólido y amoroso. Pero el adulto también necesita del niño para que su vida tenga color y sea una sucesión de cosas nuevas, fascinantes y disfrutables. Por esta necesidad mutua, el adulto y el niño forman una dupla ganadora. El adulto representa la cabeza, las ideas, la experiencia de vida, la madurez. El niño la pureza, la espontaneidad, la alegría de vivir, la curiosidad. Cuando unimos nuestro adulto al niño sano, estamos uniendo pensamiento y sentimiento. Lo hacemos simbólicamente dado que el niño de carne y hueso ya no está, pero el resultado es el mismo. Esta unión entre los dos evita el conflicto entre lo que piensas y lo que quieres. El adulto piensa y el niño siente. Si tenemos una unión equilibrada entre cabeza y corazón, desaparece la lucha interna. En cambio, si cada uno tira hacia un lado distinto, todo cuesta, todo es difícil, porque la atención está dividida, y al no haber foco, la energía vital se vuelve caótica. Con la atención enfocada, la energía fluye con facilidad. Es por todas estas razones que este encuentro del adulto con el niño alcanza tantos objetivos.
Ambos se necesitan, no pueden completarse solos. Pensamiento y emoción juntos son fuerza y unidad. Separados son esfuerzo y dolor. Con la separación vamos a estar poseídos por fuerzas que no están bajo nuestro control. Con la unión nos van a poseer fuerzas de amor y compasión, sin esfuerzo. Un niño reprimido es una energía vital contenida, que provoca una persona encogida, rígida, con poca alegría de vivir. Un niño sin adulto es una persona impulsiva, que no se para a pensar, que puede hacer cosas inapropiadas e inadecuadas, con consecuencias desagradables. Un adulto que reprime al niño no está haciendo bien su tarea, pues se trata de que la energía vital se manifieste de manera adecuada. Un niño cuando quiere un abrazo es capaz de pedírselo al primero que pase por la calle, dada su inocencia. La labor del adulto sería abrazarlo mentalmente, o si necesitara algo en verdad físico, acercarse a una persona querida y pedirle un abrazo. No se trata de reprimir, sino de adecuar la necesidad. Es una combinación ganadora porque ambos pueden ejercer su papel sin ninguna invasión de uno al otro. Uno ofrece experiencia y el otro aporta su vitalidad. Con el niño interior se percibe a la perfección cómo funcionan los símbolos y los beneficios que aportan. El efecto de un símbolo sobre una persona solo se entiende cuando se prueba y constata. Hay que tener en cuenta que el inconsciente se expresa a través de símbolos y que todo lo que ocurre en él tiene un efecto directo sobre las emociones y el cuerpo. Si una persona se siente sola, abraza a su niña interior y esto tiene un efecto reconfortante de inmediato. Otra cosa muy importante del niño interior es su creatividad. La creatividad solo puede ocurrir cuando la mente está abierta, sin ideas limitantes y rígidas que abortan el proceso creativo. El adulto suele tener ideas fijas que impiden una mente abierta. Si queremos controlar, eliminamos todo el proceso creativo que requiere libertad para concebir cosas imprevisibles. En cambio, el niño es la creatividad personificada. Todavía no tiene un sistema de creencias configurado. Así, un lápiz puede ser un avión, un tren, un coche, o si le dices que llueven flores no le parece nada raro. Su mente no limita ninguna realidad. La mente compartimentada, que cree tener conocimientos irrefutables, no da lugar a lo creativo. Y creatividad equivale a felicidad. Cuando estás creando es como si conectaras con algo mayor, que está soplando en tu oído ideas ingeniosas que nunca se te hubiesen ocurrido. Las grabaciones vividas, inevitablemente, forman una estructura de personalidad. Luego, la creatividad es la que actualiza y moderniza esta estructura. La trae al presente y flexibiliza todo el montaje de creencias, dándole oxígeno. Recordemos que las células de tu cuerpo sufren modificaciones con cada inhalación y exhalación, que la vida se niega a quedarse estática, es imposible someterla. Dice la ciencia que la vida es estructura y caos. La estructura es mental, el caos, la creatividad, como un ordenador que se actualiza sin cesar. Cuando empiezas a darte cuenta de tus actos inconscientes y lo que te quieren decir, comprendes muchas cosas a las que antes no prestabas atención. Veamos un ejemplo. Dos amigas, una muy abierta, que expresa sus sentimientos e ideas sin freno, y otra controlada, que se suele guardar las emociones. Un día charlaban en una habitación que tenía un ventanal amplio. La introvertida se levantó y abrió la ventana. Unos minutos después se levanta la extrovertida y la cierra. Al poco tiempo, la contenida no aguantaba más y se levanta y abre la ventana. Y así sucesivamente hasta que se percataron de que tenían una necesidad interior. Como la introvertida tenía tantas cosas guardadas dentro de sí, la ventana cerrada le recordaba su dolorosa cerrazón. La expansiva, necesitada de contención, no conseguía soportar lo que significaba la ventana abierta. Al caer en la cuenta de este tipo de cosas, casi te llevas un susto, porque tomas conciencia de la cantidad de cosas que haces sin atinar con el sentido que tienen.
Como resultado, ambas amigas se propusieron usar a la otra de ejemplo para llegar a un equilibrio y además comprendieron por qué su amistad era tan profunda. Una persona que tenía ataques de pánico no entendía por qué le ocurrían estos episodios. En su historia familiar no había nada que lo justificase. Un día, divertida, contó que cuando iba en barco por un río, el barco volcó y ella se quedó atrapada debajo y pensó que iba a morirse. Lo contaba como si se tratara de una aventura jocosa, sin ser consciente de que su cuerpo había registrado en cada célula el miedo ante un peligro de muerte real. Siempre que se sentía atrapada emocionalmente en alguna situación, se le disparaba el corazón y la vencía el pánico. Muchas veces la persona hace mentalmente la lectura de una situación y el cuerpo hace otra, muy diferente, ya que el mantenerse con vida es su tarea principal. Un hombre de cierta edad se sentía el ser más despreciable del mundo. Hablaba mal de sí mismo de una manera violenta y con asco. Aunque tenía una profesión respetable, familia, hijos y le iba bien económicamente. Al estudiar su historia se vio que su padre era un hombre de actitudes socialmente condenables y que su madre, obsesionada con su marido, se había encargado de transmitirle una imagen del padre cargada de maldad y desprecio por sus infidelidades y su desinterés por la familia. En su mente era hijo del monstruo y por tanto monstruoso. Aunque había hecho bastante trabajo interior, no había conseguido dejar de sentirse como tal como el padre, y esto lo hacía despreciarse, lo que provocaba actitudes de fuerte autodestrucción. Al ver la historia de su padre y la versión obsesiva de su madre, que le usaba de confidente desde niño, pudo ver al padre como un ser humano doliente en lugar de un monstruo, y cambiar así la visión de sí mismo. Muchas veces un símbolo universal muta de significado por una experiencia personal. Una mujer, recordaba, estar en la cuna, echada y arropada, rodeada de paredes blancas. No había nadie y sentía una enorme soledad. Curiosamente, aunque las paredes representan límites, lo blanco simbólicamente significa pureza, limpieza, claridad. Sin embargo, el blanco para ella representaba soledad y abandono. Por ello le atraía lo oscuro, se sentía arropada y acogida cuando se vestía de negro, y pintó las paredes de su casa de gris, siempre compensando su recuerdo infantil. Tuvo que hacer un trabajo profundo con su niño interior para hacer las paces con lo luminoso. Si tu padre te amenaza con un azote, si no te sabes la lección, el cuaderno escolar queda teñido de amenaza y tensión y pasará a tener un significado subjetivo para ti, que podría influir en tu relación con el aprendizaje. Así funciona el inconsciente. Aunque en este caso la relación es comprensible, en otros casos el símbolo puede implicar algo vago, oculto, desconocido, que va más allá de su significado manifiesto. Jamás podremos comprender un símbolo íntegramente, pues percibimos a través de los sentidos, y esta limitación sensorial de la realidad queda impregnada en nosotros. Toda experiencia conlleva elementos subliminales inconscientes, que muchas veces comprendemos más tarde, como un libro que releído años después parece otro. Consideremos que el hombre no es un producto acabado, está en pleno desarrollo, tratando de conocer y desarrollar sus facultades. El inconsciente puede percibirlo todo hasta el punto de que en un estado hipnótico podrías saber el número de enchufes que hay en una habitación, pero como no tiene ningún interés para la supervivencia, el inconsciente no lo guarda. Lo impactante sí queda grabado, hasta que una información nueva lo transforme. Como explicaba Jung, las fuerzas interiores proceden de una fuente profunda, que ni es alimentada por la conciencia ni está bajo su control. Vienen de algo mucho mayor que nosotros. Es muy común que al relajarse de pronto la persona tenga un vislumbre que le aclara un tema que hasta ese momento era incomprensible y enigmático. Tu sistema de creencias genera una frecuencia energética personal que va a atraer todo lo sintonizado con ella. Como un control de televisión. Le das al botón del canal 1 y aparece ese canal.
No es a veces sí y a veces no. Siempre encuentras el canal en el que estás sintonizando. Si cambias tus creencias, cambia tu frecuencia y atraerás cosas distintas, que cambiarán tu vida. Observar estos hechos te hace creer que hay un orden en la vida y no todo ocurre aleatoriamente. Una mente abierta tiene muchas más posibilidades de encontrarse con lo que desea, porque se abre a puntos de vista que una mente cerrada niega de antemano. Como es obvio, una mente que culpabiliza a los demás y se resiente, va a tener una frecuencia mucho más densa que una mente que comprende el funcionamiento humano y alcanza un sentimiento compasivo hacia sí mismo y hacia los demás. La compasión es un sentimiento profundo con el que no te sientes superior ni inferior al otro, dado que están hechos de lo mismo, aun siendo opuestos. La firmeza y la coherencia acompañan a la compasión. Al mover estas energías sutiles, algunas veces hemos tenido experiencias verdaderamente sorprendentes. Una chica que no conseguía tener hijos después de muchos intentos, descubrió que entre sus ancestros una tatarabuela que había tenido muchas desgracias con sus hijos pequeños, uno murió de muerte súbita, otro se ahogó, otro murió en sus brazos al llevarlo al médico ardiendo en fiebre. Estos hechos marcaron fuertemente a la familia, pues la señora entró en una profunda depresión. La chica de la que hablamos tenía una conexión especial con esa tatarabuela. Compartían el nombre y varias características. Después de liberar ataduras, reportó una sensación de libertad nueva. Unos meses después tuvimos la bonita noticia de que estaba embarazada. He sabido que el teatro tiene una capacidad curativa enorme. Si representas un personaje y te metes realmente en su piel, sentirás sus emociones, sus impulsos y sus conflictos internos. Podrás entenderlo desde la víscera, no desde la cabeza. Había una chica que tenía una vida muy completa, trabajo reconocido, familia bien estructurada, buena salud, pero no se sentía bien. Había sufrido una violación de pequeña que su familia recordaba a menudo y seguía presente en ella, causándole un retraimiento que solo desaparecía cuando ejercía su profesión. En el teatro terapéutico, ella decidió hacer el papel del violador. Al vivir la escena pudo sentir nítidamente el impulso visceral y irrefrenable del hombre que había abusado de ella. Le impresionó tanto la experiencia, al haber entendido visceralmente, no intelectualmente, lo que había pasado a aquel hombre, que pudo perdonarlo de verdad. Este tema abandonó completamente su mente y su vida. A veces las personas olvidan mencionar temas de vital importancia para su cura, como si inconscientemente quisieran mantener el problema alrededor del cual siempre han girado. Había una persona que tenía una alergia de piel muy importante al dormir. Solo al terminar la terapia se supo lo que se había olvidado de contar. En su infancia le ponían un ungüento que le provocaba picores, insomnio y mucha inquietud durante la noche. Estas noches insoportables las recordaba al inconsciente y lo revivía, aunque ahora ya nadie la embadurnaba con nada. Estos olvidos son muy comunes cuando se trata de abusos y temas sexuales. Algo que se acentúa cuando varias mentes se agrupan para interiorizar son las sincronicidades. Cierta vez, hablando sobre la sincronicidad, una araña empezó a tejer una tela de árbol en árbol alrededor de un grupo, y uno de sus hilos rodeó a ese grupo con un círculo casi perfecto. Esto nos demuestra que entre animales y humanos hay una relación energética innegable. Varias veces las personas dicen que al llegar a su casa sus animales domésticos se comportan de modo distinto al habitual. Es decir, podemos afirmar que existe una conexión profunda entre el pensamiento, el símbolo y lo que ocurre en el mundo. La apertura mental facilita este tipo de experiencias, en cambio una mente cerrada las imposibilita. Si niegas que la mente tiene capacidades que van mucho más allá de lo esperado, cierras la puerta al mundo de las energías que mueven las cosas.